bueno, sí, mejor así, ¿verdad? Sin, solo con el audio El normal. teléfono. Sí, en el Sí, teléfono. teléfono. Es que todavía no he salido de trabajar, pero aquí estamos ready. Está trabajando aún, ¿verdad? Sí. Sí, sí, todavía, No, pero pues aquí la estamos. idea es, vamos a ser un poco breves, pues, nos vamos a enfatizar en algunos elementos más importantes y aunque la hagamos un poco corta, de unos De 40 acuerdo, minutos, ¿verdad? Sí, sí, esperemos que los demás se vayan incorporando, pues, de pero acuerdo. debemos dar inicio nosotros. Ya de hecho se está grabando y sí, la idea es que participemos, ¿verdad? Y que podamos discutir, como lo dijo alguien en el grupo, la idea es discutir de cara al parcial. Sí, de hecho yo lo Ajá. dije. Usted fue, José. Sí, qué Sí, bueno. Entre más preparados vayamos, pues más fácil lo vamos a sentir. sí, Y correcto, más realmente, frescos van a estar los sí, temas. sí, lo que sí le garantizo es que no va a haber ningún ítem que no esté basado en el libro de texto, ¿verdad? De acuerdo. Así es Ujú. que eso sí es un hecho, que así va a ser. Vamos a compartir la pantalla. Le voy a agradecer que si alguien quiere entrar y yo no me percato, me ayude en Sí, de eso, acuerdo. por Sí, favor. de hecho, en el grupo ya acabo de compartir el link, Bueno, porque bueno. el Ujú. link estaba a principio del Ajá. ciclo, o sea, hace bastante, pero lo acabo de refrescar ahí. Bueno, bueno. Bu- Excelente, muchas gracias. Entonces, logra ver la Bueno, pantalla ahí, aparece. ya está, ya Ya. lo estoy viendo. Bueno. Esta tutoría, José, es la que íbamos a dar justo el 16 de septiembre. Yo ya la Ah, sí, tenía preparada. Ajá, sí, entonces, sí. pero como dieron un asueto justo un día más, ¿verdad? Entonces, ya no, yo entré, esperé 10 minutos y al ver que nadie entraba, pues simplemente me salí y les envié mensaje, ¿verdad? Que asumíamos que nos habíamos tomado el asueto también en esta Sí, sí. modalidad, ¿verdad? Pero la idea es que siempre eh, la desarrollemos, pues, la que está. Así es que por eso tiene fecha 16 de septiembre, porque de hecho como queda grabada, no puede quedar como que no se haya hecho. En Sí, esta es misma cierto. semana, José, vamos a habilitar un pequeño espacio de aunque sea media hora para desarrollar la tercera de repaso sobre la De temática acuerdo. siguiente. Antes del parcial, la idea es refrescarse, pues. Ajá, eso es lo que Sí, vamos a tiene hacer, razón. ¿verdad? A nosotros nos favorece más. Es correcto, así es. De hecho, falta la tutoría del sábado, ¿verdad? Y de todo eso es que viene en la prueba. Y la prueba cayó domingo 2 porque ustedes llevan más asignaturas, hacen otras pruebas, pues, y no se pueden como congestionar ahí. Sí, correcto. Siempre, esta retroalimentación de ahora va a estar basada siempre en la didáctica de la evaluación de los aprendizajes, también en la evaluación tradicional, evaluación alternativa por competencias y evaluación auténtica. Básicamente eso es lo que está trabajado en estas láminas para poder conversar, ¿verdad? Así es que, por ejemplo, ¿qué es la evaluación tradicional? Ahí el libro nos da una definición, ¿verdad? Y es la que más conocemos. Es la que más conocemos todos y todas porque la hemos vivido. La hemos vivido esa, así como la educación tradicional, pues la evaluación también ha sido tradicional, ¿verdad? Entonces, no la desconocemos. Y es preciso tener en mente siempre esas características que nos ayudarían a hacer una definición. ¿Qué tal si en el parcial, en la prueba objetiva, les viniera la pregunta, ¿verdad? Construya con sus propias palabras una definición de evaluación tradicional. O sea, con las características que usted identifique, van a poder construir una definición. No una definición tal cual está en el libro, pero bastante aproximada, ¿verdad? Porque estas características sí están retomadas del material, del texto que estamos usando. Cuando dice que la evaluación tradicional es sumativa, ¿a qué se refiere cuando dice que es sumativa, José? Se refiere a que, por ejemplo, se van haciendo una serie de pruebas y que tienen una ponderación y, por ejemplo, al final de un ciclo
de estudio, pues se suman, o sea, todas la sumatoria de todas esas notas dan, digamos, la nota, así como nosotros, pues, como en Correcto, la universidad. Ujú. correcto. Así Sí, es. Aquí nosotros llevamos como una combinación, ¿verdad? De lo formativo y lo sumativo. Pero al final siempre lleva una nota, porque así es el sistema. Así está el sistema en nuestro país y en la mayoría de países del mundo, ¿verdad? Así que efectivamente, ahí usted ya lo dijo todo, por eso es sumativa, ¿verdad? Hay muchas actividades de aprendizaje que en este modelo de evaluación sumativa, de evaluación tradicional, no caben, no se valoran, ¿verdad? Lo que interesó fue cuánto de nota obtuvo y punto. No interesó el proceso más que solamente los resultados. Aunque ya decimos, una de las desventajas de la evaluación tradicional, ¿verdad? Y de la evaluación sumativa específicamente, es que no siempre la nota que se obtiene en un estudiante refleja lo que ha aprendido, refleja sus competencias, lo que ha desarrollado. No siempre una nota. Alguien puede sacar 9, pero el que realmente aprendió más quizás fue el que sacó 7.5 sí, u correcto, 8, correcto. ¿verdad? O sea, la nota, el número puede ser un poco, ¿cómo decir? No tan objetivo, pues, sino que puede ser eh, un simple dato, ¿verdad? Que está cargado de subjetividad. Ajá. O que, por ejemplo, alguien es muy hábil para memorizar de un día para otro, pero a la semana muchísimo de eso que memorizó ya no se recuerda, ¿verdad? Así es que es solo aparente, ¿verdad? Entonces dice que otra característica es que solo se interesa en los resultados, no le interesa el proceso, ¿verdad? Sí, Y otra es que siempre se realiza la evaluación esta, si es la sumativa, siempre ujú. se realiza al final de los contenidos, al final de una unidad y no durante. Entonces, no evalúa la práctica docente, dice, y ni tampoco permite la reflexión. Jamás. O sea, simplemente los números, ¿verdad? Veamos la siguiente, que es la evaluación alternativa. O sea, digo, para no, porque puede ser que, mire, la evaluación, esta prueba objetiva va a venir estructurada con algunos ítems de complementar, de respuesta corta. Van a venir otros ítems del famoso verdadero y falso, o falso y verdadero. Van a venir otros ítems de subrayar, ¿verdad? De 4 literales, va a identificar la que usted considera que es la correcta. Ajá, entonces va a haber que leer con mucha atención cada uno de los ítems. De ser necesario, leer hasta 2 o 3 veces la pregunta para atinarle mejor a la respuesta, ¿verdad? Así es que algunas veces la respuesta de otro ítem la pregunta, perdón, de otro ítem es la respuesta de otro anterior. Entonces hay que procurar afianzar la lectura completa de la prueba. Aunque yo sé que ustedes van de una en una y que no les permite pasar a veces a la siguiente hoja o ya no les permite regresar. No sé cómo irá a ser ahora esta vez, pero hay que hacerlo con el tiempo. Siempre les van a dar a ustedes la cantidad de minutos necesarios, ¿verdad? Como para poder responder a conciencia y con la respuesta que ustedes consideran válida. La evaluación alternativa dice que una de las características es que sí echa mano, ¿verdad? De experimentos, por ejemplo, en las asignaturas de ciencias, en informática, pueden hacer experimentos también, pueden eh, desarmar piezas, hace uso del portafolio de evidencias que hoy en día muchos docentes la están promoviendo a nivel de básica también, a nivel de educación media, el portafolio de evidencias. Y es porque muchos docentes desde hace, ¿qué?
10, 15 años han venido participando de procesos formativos de actualización docente, porque esto no se los enseñaron en la universidad cuando ellos estudiaron el pregrado o un profesorado. Esto lo han venido aprendiendo ya siendo docentes en servicios, ¿verdad? Entonces han venido como actualizándose, porque estas son tendencias que han venido marcando nuevos horizontes, nuevas visiones en materia de educación, ¿verdad? Por lo tanto, echar mano del portafolio de evidencias como fuente de verificar si hay o no hay aprendizaje es importante y que en la evaluación alternativa debería de tener una ponderación. O sea, de ahí combinarlo con lo sumativo, pues, porque siempre se va a traducir en eso. Ajá. Además de eso, el método por proyectos también es otro ejemplo de evaluación alternativa. Una diversidad, pues. Cuando alguien le pregunte, pero ¿y cuáles son como eso de la evaluación alternativa? ¿A qué se refiere? Ahí puede usted perfectamente poner ejemplos que no son pruebas escritas, que no, sino que los comportamientos, las actitudes del estudiante mientras realiza una experimentación. ¿Qué pasa si el experimento es fallido? Ahí hay una comunicación gestual, el rostro que hace cuando algo no le salió bien, se enfada, se ríe, se pone más serio. Hay un montón de gestos que se pueden tienen que ver con actitudes. Hay estudiantes que al primera de cambio que no les resultó algo, aventó las cosas, tiró la toalla, como decimos, y se cierra a que no le va a salir bien. Pero hay otros que dicen, pues fallé en esto, lo vuelvo a hacer. Repito los pasos. Hay actitudes. Y en educación tenemos que trabajar nosotros tanto lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Esos tres pilares son fundamentales, ¿verdad? Porque yo debo manejar también definiciones, conceptos, características, ideas claves, palabras claves alrededor de un tema. Eso es conceptual. Pero también necesito lo procedimental, es decir, vaya, en el caso de ustedes, en el campo de la informática, cuando van a editar un video, ciertos pasos que ustedes sigan, hay un procedimiento que siguen cuando editan un video. Ajá. Entonces, hay un procedimiento a seguir. Por lo tanto, esos conocimientos procedimentales son importantes. Y ya no digamos los actitudinales, pues, que tienen muchísimo que ver para la vida. Entonces, estos son ejemplos de evaluación alternativa, ¿verdad? El usar experimentos, el portafolio de evidencia, metodología por proyectos, promover debates, y lo que sigue después es que como evaluación alternativa se emiten juicios de valor a partir de lo observado. Y lo otro es que permite hacer una evaluación individualizada. Por supuesto que también puede ser grupal, ¿verdad? Pero una de las características de esto es que no se puede ponchar, por decirlo así, a todo el grupo cuando solo un miembro del grupo dio una respuesta equivocada. Y eso suele pasar cuando hacen exposiciones. Que vea, una exposición puede ser una manera diferente de desarrollar contenidos, más divertido, pero también puede caer en un círculo repetitivo y que exposiciones tras exposiciones y que el docente ni siquiera retroalimenta. Si hay vacíos, si hay errores, ahí quedan. Simplemente, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues se da todavía mucho de eso. Hay como ciertos abusos sobre ciertas metodologías y ahí hay un riesgo, ¿verdad? Cuando puede haber una diversidad. Tanta diversidad hay de actividades de aprendizaje como de actividades de evaluación de esas actividades, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, evaluación alternativa es también hay que evaluar individualmente al estudiante. No en nombre de, no por uno van a salir todos mal, ¿verdad? No es justo tampoco. Y la evaluación por competencia. Pero antes de eso era importante partir de qué es una competencia. Ajá.
¿Se recuerda un poco de eso, José? ¿A qué le llamamos una competencia? Fíjese que honestamente no me recuerdo mucho. Fíjese que ya están dos compañeras acá con nosotros también. Ah, vaya, qué Sí. bien, qué bueno, José, que me ha dicho. Entonces, para también que ellas nos puedan ayudar a responder. O sea, la idea es que entre todos y todas, ¿verdad? Nos ayudemos a definir. Ajá, entonces ahí aparecen definiciones de qué es una competencia en el libro de texto. Pero la UNESCO nos proporciona ciertas pautas, ciertos elementos que son indispensables para definir el enfoque por competencias. A ver, alguna de las compañeras que quiera identificar esas palabras claves que la UNESCO define alrededor de una competencia. Decimos una persona es competente cuando ahí utilizan estos términos. A ver, ¿quién quiere aportar? Yo quizás diría que es algo así como la capacidad quizás de la persona de poder realizar una determinada acción, ¿no? O Ajá, que hay evidencias sobre algún desempeño, ¿no? O por ejemplo, o algo así. O que sí lo ajá, puede hacer, pienso. correcto. Y ahí la UNESCO pues nos ayuda a aterrizar, ¿verdad? Porque una competencia no es lo que una actividad que se pone entre dos o más competidores, ¿verdad? Ese es otro tipo de competencia. Pero el enfoque por competencias, tal como en materia de educación, ya, y en todo ámbito, no solo la educación formal, sino también la no formal y en todos los campos, educación para la vida, ¿verdad? Saber ser es importante, tiene que ver con actitudes, saber ser, ¿verdad? Y saber hacer tiene que ver con procedimientos, saber hacer, ¿verdad? Si realiza paso a paso, si el procedimiento lo hace de forma eh, no solo una vez, sino muchas veces y lo hace muy bien, con éxito, saber hacer, saber conocer, obviamente, pues que ahí entra lo de aprender a aprender. Ajá, eh, que sonó por mucho tiempo, ¿verdad? De aprender a aprender. Eso es saber conocer y saber convivir, porque toda persona no está sola en el mundo. Se evalúa, siempre se valora en relación a otras personas y en relación a sí misma, ¿verdad? La convivencia es fundamental. ¿Cuántas veces le preguntan al joven, usted sabe trabajar en equipo? Ah, sí, dice, pero un verdadero trabajo en equipo implica saber convivir, ¿verdad? Tener empatía, ser compasivo, o sea, compasión, no compasivo no es tener lástima, no, es todo lo contrario. Tener compasión significa no solo ponerse en los zapatos del otro, sino además de ponerse en los zapatos del otro, tratar de echarle la mano. Eso es, eso es el verdadero concepto de compasión o compasivo. No es llenarse de lástima ni nada, ¿verdad? Para nada. Ahora, ¿qué es la evaluación por competencias? También aparecen definiciones. La idea no es traducir lo que está en el libro exactamente así, ¿verdad? Pero al definir las características, usted podrá construir un concepto, una definición. Hay palabras claves que le ayudan a definir. ¿Qué características tiene una evaluación por competencia? Bueno, que se basa en conductas observables. Usted no puede decir, José, o las compañeras que ya están, usted no puede dar fe de que un estudiante puede eh, elaborar o editar un video si no lo observa, porque el video lo pudo editar otra persona y luego decir yo lo hice. No puede confiar solo en la palabra que le dan. Usted necesita observar, ¿verdad? Entonces, cuando están haciendo o editando un video o cuando están instalando, ¿verdad? Un software, por ejemplo, está instalando un antivirus, por ejemplo, si lo hace o no lo está haciendo bien,
que está obviando son conductas observables. Esa es la evaluación por competencia. No se puede basar solo en lo que le diga de palabra. Ah, sí, yo puedo tocar en orquesta. Bueno, tiene que observar. De verdad si puede tocar la orquesta. Competencias holísticas, también eso. O sea, alguien puede decir, no, mire, fíjese que yo sé un poco de esto y esto, pero esto que no lo sé, pero estoy seguro que pronto lo aprendo. O sea, ahí hay actitudes también, ¿verdad? Ajá. Muchas veces pasa eso. Imagínense que en el caso de los teclados, hay muchos teclados diferentes entre las mismas laptops según las marcas, ¿verdad? Ajá, igual otro tipo de equipos multimedia que hay, pues. Ajá, entonces necesita saber que no solo el AL64 le va a dar la arroba, ¿verdad? Sino que hay otras teclas más, pues, que le van a permitir. El aprendizaje significativo, por ejemplo, tiene mucho que ver cuando decimos evaluación por competencia. Y está clarísimo, demostrado y comprobado que cuando se promueven actividades significativas, el estudiante como que asume más protagonismo, se apropia, se empodera y por lo tanto se vuelve significativo su aprendizaje. Ahí está demostrando competencias y perfectamente se puede evaluar. Usted denota cuando un estudiante le pone emoción y se entusiasma y se asume el rol que le toca, pues, en una dramatización, por ejemplo. Usted les dice, jóvenes, van a hacer la exposición, ahora va a ser una dramatización. Así que un derroche de creatividad es lo que le van a poner ustedes. Y así, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de modalidad presencial, ¿verdad? Ajá, entonces se vuelve un aprendizaje significativo porque esta persona se posicionó en el rol o a quien le tocó representar, ¿verdad? Así es que a un personaje, ¿verdad? Entonces se vuelve significativo y ahí hay competencia. Esa evaluación por competencia, un ejemplo pudiera ser ese, ¿verdad? No es el único. Y de la evaluación auténtica, ¿qué recordamos? ¿O qué han leído? Y recuérdense que es importante la lectura rápida, porque si lo leyeron hace un ratito, hay que hacer una relectura de manera rápida, ¿verdad? Afianzando las definiciones, palabras claves, lo que le dice elementos a destacar, cosas así, porque eso es lo más medular, ¿verdad? A ver, cuando hablamos, diga. A evaluación auténtica, Pero, ¿verdad? eh, Hola. Hola. ¿Se refiere a la evaluación auténtica? Sí, a la evaluación auténtica. Ya pasamos de evaluación tradicional, evaluación por competencias. Hoy vamos a evaluación auténtica. La evaluación Ok. por competencias, la evaluación por competencias es la que últimamente se ha venido desarrollando en las aulas, porque los docentes han sido formados a través de proyectos. Ajá, entonces hacen pininos, pues, de querer aplicar evaluación por competencia. Ajá. Sí, Igual con la evaluación auténtica, hay como una mezcolanza ahí, ¿verdad? De buenas prácticas. sí. Ajá. Yo escuché que básicamente la educación, perdón, ¿cómo es? Evaluación auténtica es como básicamente bueno, yo lo escuché, no sé si estoy mal, es como el producto o algo así, es como una parte, el objetivo, algo así, o como un reflejo de lo que se aprende o los logros que hemos alcanzado, algo así, o qué tipo de actitudes el estudiante tiene después de un proceso de un proceso de educación o de aprendizaje. ¿Cómo no? Ujú. Sí, en gran parte es así, ¿verdad? Como usted lo ha comprendido.
pero podríamos agregar otros insumos más. Por ejemplo, el realizar actividades complejas utilizando saberes previos, dice ahí las autoras, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, puedo poner a un grupo de estudiantes a realizar una tarea en donde tienen como punto de partida lo que ya sabían hacer, pero no necesariamente van a repetir eso que ya sabían hacer, porque eso de repetirlo les va a aburrir, sino más bien utilizar eso que ya sabían para dar el siguiente paso, ir al siguiente andamiaje, como le decimos, ¿verdad? Ajá, a realizar una actividad más compleja partiendo de lo simple, de lo poco que ya sabían o de experiencias anteriores, de errores anteriores. Por ejemplo, el error es un recurso también. Ajá, entonces esa es una característica, evaluación auténtica, paso a paso. No, la evaluación auténtica no deja de lado los saberes previos, vea, los retoma, pero no se queda solo con eso, porque sería un error, sino se apoya del andamiaje que ya tenían para ir al siguiente. Aquí entra lo que Vygotsky nos viene planteando, la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Es decir, lo que ya saben y cómo damos el siguiente paso, al siguiente nivel, como decimos. Requiere retroalimentación del docente, dice. Miren qué interesante es. O sea, el docente siempre debe retroalimentar y no dar por sentado solo lo que los estudiantes han, porque como que si estuvieran solos o solas. Ahí hay alguien que está guiando, que está conduciendo, está facilitando, está mediando el aprendizaje y por lo tanto está en la obligación. Imagínense qué tal si los estudiantes en una exposición están aseverando algo y a veces lo aseveran tanto que lo hacen ver que es verdad y el docente no se percata porque está en otra cosa, está desconectado y los errores se siguen reproduciendo, ¿verdad? Entonces, porque no retroalimentó, requiere de retroalimentación del docente para que sea una evaluación auténtica. Es decir, cuando usted evalúa, siempre debe pensar, ¿y para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? La evaluación auténtica sí lo cuestiona y lo hace caer en el 20, como decimos. Está evaluando, por supuesto, para demostrar si hay indicadores de logro en los aprendizajes que se han cumplido o si hay otros indicadores de logro que han quedado un poco superficiales. ¿Qué decisiones va a tomar el docente a la hora de retroalimentar? Pues va a hacer hincapié en eso que han dejado un poco de lado y que es importante. Entonces tiene que retroalimentar para que logremos un aprendizaje significativo. Las competencias son imprescindibles, dice, en la evaluación auténtica. El demostrar cuánto saben hacer, qué saben hacer, cómo lo hacen, qué tanto lo disfrutan, lo que hacen, ¿verdad? En las actividades de aprendizaje, en el proyecto, en lo que sea, en el estudio de casos. Ajá, el estudio, método de casos, ustedes en este libro tienen varios casos muy bonitos y que luego hay unas preguntas que se generan a partir de la lectura de un caso, ¿verdad? Entonces, esa es una evaluación auténtica. Yo, por ejemplo, sí sé de que hay muchas maestrías en el país, incluso doctorados, que la metodología que más usan son los casos. Yo sé que son casos hipotéticos, pero lo pone a pensar para dar un veredicto, lo pone a pensar para dar un dictamen técnico, ¿verdad? Una respuesta a conciencia, producto de un caso que es hipotético, pero muchos de esos casos están basados en situaciones reales, ¿verdad? Entonces, ellos confían mucho y quizás hasta abusan de tantos casos, ¿verdad? Pero funciona. Funciona incluso para hacer trabajo colaborativo, trabajo en equipo, a través del abordaje de estudios de casos, ¿verdad? Entonces, que sería interesante verlo como parte de la evaluación auténtica también. Las actividades son importantes, todas las actividades son importantes, ¿verdad? Entonces, tanto a nivel personal, profesional como social. Ajá, entonces aquí en la evaluación auténtica se toma eso. No es lo mismo, por ejemplo, yo puedo decir que en mi casa, bueno, yo hago muchas cosas,
Pero en la vida profesional, cuando uno ya ejerce la actividad en la cual se ha formado, pues tiene que ser consecuente, pues, a todo nivel, en su vida personal, profesional o laboral y social. Ya tiene que ser coherente, ¿verdad? Y no contradecirse, que en la vida privada es una cosa y ya socialmente es otra, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, pero sí, ahí va. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, hasta acá, o algún aporte más, pero es bien importante y esto es parte de las pruebas que va a venir, pues, ¿verdad? Se recuerdan de la didáctica, porque ahorita nos hemos enfocado más en la evaluación tradicional, alternativa, por competencia y auténtica. Eh, Puede ser que vengan de subrayar o de falso y verdadero, como les decía, o de complementar con respuestas cortas, o de que den una definición. Las características que hoy hemos visto les va a permitir construir definiciones de estos tipos de evaluación. Y la didáctica de la evaluación, ya ustedes lo decían en la tutoría anterior, ¿verdad? ¿Qué recuerdan de la didáctica de la evaluación? Que hasta un caso había allí. ¿Qué recuerdan qué es la didáctica de la evaluación? No es lo mismo la didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es didáctica de la evaluación, ya mucho más específica. Ajá. ¿A qué le llamábamos eso, decíamos? Ajá. Las diferentes formas de evaluación. Ajá. Diferentes formas y además de las formas, instrumentos, ¿verdad? Técnicas de Las, evaluación. las estrategias. Ajá, estrategias de evaluación. Y la didáctica de la evaluación de los aprendizajes es justamente que el docente haga ese ejercicio, haga esa revisión de sus propias prácticas, de cómo evalúa. Eso es la didáctica. Y hacer ajustes pertinentes. Es decir, si con una técnica de evaluación no permite evaluar auténticamente los aprendizajes de los estudiantes, los logros, dice, voy a recurrir a otra forma, ¿verdad? A otra estrategia, a otros recursos para evaluar. Y no voy a hacer solo pruebas objetivas. Ajá, entonces está cuestionándose. La didáctica de la evaluación le permite al docente cuestionarse y decir, no, aquí estamos mal, vamos a diversificar otros instrumentos más. Esta técnica no me está funcionando, ¿verdad? Sobre todo cuando el docente dice tener altas expectativas de toda su sala de clases. Y no decir, no, mira aquí con la mitad de ustedes que pase, yo estoy tranquilo. Y la otra mitad es un problema. O sea, así lo ven. Entonces ahí no está haciendo para nada uso de la didáctica de la evaluación. Los está condenando de entrada. Y ese sí es un problema. Ahí hay carencia de didáctica de la evaluación de los aprendizajes. Pasa por cuestionarse, pasa por revisar, estamos en lo correcto, estamos midiendo con estos ítems lo que necesitamos evaluar, ¿verdad? Todo eso tiene que preguntarse. A eso se llama didáctica, es revisar mis propios instrumentos, mis propias estrategias de evaluación y cambiarlas para bien, mejorarlas. Eso es la didáctica de la evaluación. En otras palabras, es la teoría de la evaluación, pues, porque la didáctica en materia del PEA en general es la teoría de la enseñanza, esa es la didáctica, pero en general, ¿verdad? En educación. Pero ya cuando dice didáctica de la evaluación, ya nos está aterrizando al escenario del rol de la evaluación. Que hay evaluaciones injustas, claro que las hay, porque hay metidas de pata, o sea, hay abusos, hay docentes que les gusta jactarse, ¿verdad? O decir, le voy a poner 40 preguntas, ajá, y todas de complementar. O todas solo de un tipo de verdad, de falso y verdadero nada más. O sea, habiendo tanta diversidad de hacer preguntas, porque a alguien, por ejemplo, lo de paréntesis le va mal, siempre le va mal, pero las de subrayar las disfruta.
Y ahí va bien. Entonces imagínense que hace unas de subrayar, otras de falso verdadero, otras de complementar, otras de paréntesis. O sea, hay una diversidad. Ahí la probabilidad de salir mejor, pues es mayor. Ajá, y no es regalar nota, no es, ¿verdad? No, simplemente ponerse en el lugar de los demás, ¿verdad? Así es que estamos bien ahí entonces. Yo sí les animo a que sigan haciendo sus propios apuntes sobre las lecturas que hagan. Afiáncense de algunas palabras claves, definiciones, ajá, ejemplos que ahí les pone. A través de un ejemplo, usted logra diferenciar lo que es una evaluación tradicional de una evaluación auténtica, por ejemplo. A través de un ejemplo vivido, porque usted puede poner ejemplos propios también, en donde siente que han sido justos para evaluar y en donde siente que ha habido un atropello sencillo, ¿verdad? Ahí en donde siente usted que algunas veces le han permitido pedir revisión de un parcial y en otros siente usted que se le han cerrado las puertas y que no le dan la pauta, a pesar de que es un derecho como estudiante universitario, a pedir revisión de los resultados de una prueba. Ustedes están en todo el derecho, ¿verdad? Y agotar todos los recursos, pues, o sea, siempre de forma tranquila, pues, no así con violencia, ¿verdad? Ajá. Así es. Entonces, las características de esos tipos de evaluación es bien importante. La siguiente tutoría que vamos a desarrollar antes del parcial, es decir, en esta misma semana, a mí sí me gustaría que nos pusiéramos un poco de acuerdo qué día. Yo sé que parcial a lo mucho van a tener 2 este fin de semana. No creo que alguien tenga 3 o 4. Solo van a tener 2. Me imagino que uno va a ser sábado y el otro domingo. Entonces, para que usted se organice el tiempo y le dedique más tiempo a las que va a tener inmediatamente. La siguiente tutoría de repaso que va a versar sobre la evaluación por agentes y evaluación por funcionalidad, yo les propongo que la hagamos a más tardar jueves. Hoy es martes. Jueves la podemos hacer siempre en la noche o tarde noche. Ustedes me dicen si cambiamos la hora, por mí no hay problema, pero siempre y cuando sea después de las 7 de la noche, pues puede ser de 7 a 8, de 8 a 9 o de 8:30 a 9:30, ¿verdad? Aunque lo hagamos incluso 40 minutos o media hora incluso, pero es válida, ¿verdad? Y nos enfocamos en la parte más medular, que puede ser como posibles preguntas que les vengan en el parcial, que les sirva pues como orientación. Ya les repito, va a ser sobre la evaluación por agentes y la tipología de evaluación por funcionalidad. Ajá, eso lo podemos discutir en ese espacio de media hora el jueves o viernes, como quieran ustedes díganme, porque el sábado está la otra tutoría y tenemos que desarrollar la que sería la 4 para cerrar el capítulo. Y de todo eso es que les viene el parcial, ¿verdad? De lo de 4 Eh, tutorías les viene, perdón, Licenciado, ¿el diga, sábado a qué hora? Disculpa. la tutoría del sábado. No, o no, me estoy ¿Cómo equivocando, es? quizás yo, ¿verdad? Ajá. No, Es que porque con esta es la parcial tercera, tenemos 3 tutorías hemos taller. dado, ¿verdad? 3 han Sí, sido. tenemos Ah, pues el no. taller el sábado que sustituye al parcial de la materia de aprendizaje y cognición. Ah, ustedes tienen el parcial, ¿verdad? Ah, pues sí, no, hombre, yo me Sí, estaba equivocando. No, estamos bien entonces. Entonces saldría perfecto, fíjese, si hacemos la tutoría de repaso, ya sea jueves o viernes, yo iría súper bien. yo pienso que, bueno, al menos yo, ¿verdad? Yo, sí, yo opino que podría ser el jueves de ¿Sí? 8:30 a 9:30, pienso De yo, la ¿verdad? No noche. sé qué dice tu compañero. Perfecto. Sí, que los demás opinen en el grupo. Ajá, ahí vamos a dar el mensaje, a ver qué opinan, si está bien de 8:30 a 9:30 o de 8:30 a 9, no hay problema, media hora que sea, hacemos lo más puntual y yo sé que les va a servir y ustedes van a decir, hey, pero esto es lo que estuvimos abordando
llena de repaso y cabal les viene una pregunta de esa. No van a dudar, pues. Así es. Así es que adelante, ¿verdad? Y afianzar todo lo que se pueda de todas las materias, no solo de esta, de todas, ¿verdad? Así que ánimo, pues, y quizás nos vamos a quedar entonces hasta aquí. Y miren, al final se conectaron varios, ¿verdad? 4. Me alegra que haya sido. Saludos, ¿verdad? Y, lo felicito, José, porque fue el primero que entró. Y me alegra que los demás se hayan ido sumando poco a poco, ¿verdad? Sandra, Ulises y Alexandra. Así que tengan una feliz noche y demos una lectura rápida al material. Al menos yo sé que les va a servir de mucho, ¿verdad? Y podamos discutir entonces el jueves. Yo entiendo a José, mejor jueves porque ya viernes ustedes se van a enfocar para el parcial del sábado, hacer el repaso. Y el mismo sábado en la tarde se van a enfocar para la prueba del domingo, que es la nuestra, ¿verdad? De 8 a 10 de la mañana. Entre más puntual lleguen al parcial, mejor, ya con un cafecito respectivo, ¿verdad? O como se lo toman ustedes. Así que les deseo lo mejor y nos vemos el jueves, ¿les parece? De 8:30 a 9:30 vamos a hacer el sondeo a ver si... A la misma hora, ¿verdad? Sí, el jueves. Ajá. El jueves, si entramos a las 8:30, salimos a las 9:10. No es que nos vamos a desvelar tampoco. 40 minutos bien aprovechados nos va bien. ¿De acuerdo? Excelente. Está bien, licenciado, me parece bien. Bueno, entonces que descansen y nos vemos el jueves. Dios mediante. Sí. Feliz noche, licenciado, compañeras y compañeros. Feliz. Cuídense. Igualmente, Feliz feliz noche. noche a todos. Feliz noche, niño. Buenas noches, licenciado. Bendiciones. Sí, buenas noches. Gracias.